¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tratar de entender con mayor claridad cómo se van dando los reacomodos después de las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Y han sucedido cosas interesantes que tienen que ver con la cuestión electoral, pero también con la cuestión política y con hechos que tendrán inevitablemente un desenlace interesante. Ustedes saben que durante esta semana la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con los mandatarios de las 32 entidades del país y con los ganadores de las contiendas por 8 gubernaturas y por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero hizo una excepción. Puso en pausa su posible reunión con el presunto ganador de la gubernatura de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano, y argumentó que no lo recibirá ni a él ni al actual mandatario de esa entidad, también del Partido Naranja, Enrique Alfaro Ramírez, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva si su victoria es legítima o si se anulan los comicios y se convoca a elecciones extraordinarias. Además de que Sheinbaum Pardo no podría darle la espalda a la candidata de su partido, que impugnó las elecciones de gobernador en Jalisco, nos referimos a la diputada federal Claudia Delgadillo González, hay razones jurídicas para presumir que en esta entidad se cometieron graves irregularidades que podrían derivar en la anulación de los comicios. Hay otro factor que compromete la pretendida victoria de Lemus Navarro, el presunto ganador de los comicios en Jalisco. Es el candidato que obtuvo el porcentaje más reducido de votación entre el primero y el segundo lugar, de menos del 5%, una de las condiciones básicas que se requieren para analizar los juicios de inconformidad que pretendan la nulidad de elecciones estatales. Eso es la que establece la ley. Una de las condiciones es para impugnar, para promover un juicio de inconformidad con respecto a una elección y pedir su nulidad, es que por lo menos se dé, una de las primeras premisas es que la distancia entre el primero y el segundo lugar sea menor de 5 puntos porcentuales. Y ese primer dato se cumple en el caso de Jalisco. De las 9 entidades en las cuales hubo elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo, hay 5 en las cuales no existen impugnaciones en curso, como son los casos de Tabasco, Chiapas, Puebla, Ciudad de México y Yucatán. Además, en estos 5 casos, las diferencias entre el primero y el segundo lugar son suficientes para evitar los riesgos de la nulidad. Si vemos la diapositiva número 4, vamos a ver algo muy interesante. Los porcentajes, pero también las proporciones de diferencia que se dieron en algunos estados. Por ejemplo, todos sabemos que en el estado de Tabasco Morena ganó no solo con facilidad, sino que ganó con mucha amplitud. Pero pocos seguramente teníamos claro que la diferencia entre Javier May Rodríguez y Juan Manuel Fósil Pérez, quien quedó en segundo lugar, es de 73.61%. 73.61% la diferencia entre el primero y el segundo lugar. En el caso de Chiapas, donde ganó el morenista Óscar Eduardo Ramírez Aguilar a Olga Luz Espinosa Morales, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 67.23%. Y en Puebla ya la diferencia es más razonable. Alejandro Armenta Mier ganó con una diferencia de 26.71% sobre Eduardo Rivera. Clara Marina Brugada Molina derrotó a Santiago Tahuada Cortina en Ciudad de México con una diferencia de 13.06%. 2 dígitos por encima de 2 dígitos, suficiente para que quedara clara la superioridad de la candidata de Morena, en tanto que en Yucatán, donde Morena y sus aliados le arrebataron la gubernatura al Partido Acción Nacional y a sus aliados, bueno, pues allí, en ese caso particular, la diferencia fue de 9.32%. Todos estos casos, los 5 que le planteamos, no están impugnados. Y las diferencias son razonablemente claras para suponer que los triunfos no están en riesgo. Mientras que en los procesos impugnados incluyen los estados de Veracruz, Morelos, Guanajuato y Jalisco,
Lo singular es que en Jalisco el porcentaje de diferencia entre el primero y el segundo lugar es el más bajo de los 9 procesos electorales observados. Ustedes vieron hace un momento que el porcentaje más bajo en la primera tabla que le ofrecimos es de 9.32%. Pues bien, en la diapositiva número 6 vemos el caso de los 4 estados donde sí está impugnada la elección. Por ejemplo, en Veracruz, la ventaja de Rocío Nale García sobre José Francisco Yunes Zorrilla es de 978,309 votos, un 27.13%, lo que hace prácticamente imposible que pueda prosperar alguna impugnación. En el estado de Morelos, Margarita González Arabia venció a Lucía Virginia Mesa Guzmán, una morenista que se fue del lado oscuro de la fuerza con el PAN, el PRI y el PRD, la venció con una diferencia de 100,683 votos para un porcentaje del 17.17%. En el estado de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, la panista Livia Denise García, le ganó a Alma Eduviges Alcaraz Hernández de Morena PT Partido Verde con una diferencia de 9.27%. Pero aquí es donde viene el asunto. Jesús Pablo Lemus Navarro, un empresario jalisciense que fue postulado por Movimiento Ciudadano, derrotó, de acuerdo con el dictamen de la Autoridad Estatal Electoral, derrotó a Claudia Delgadillo González de Morena PT Partido Verde por una diferencia de 4.96%, 4.96%, es decir, menos del 5%. Usted recordará los porcentajes que le acabamos de mostrar. En Tabasco la diferencia fue de 73.61%, en Chiapas de 67.23%, Puebla 26.71%, en la Ciudad de México la ganadora tuvo una ventaja de 13.6%, y en Yucatán la diferencia en favor de Morena fue de 9.32%. Este nuevo 9.32 es más o menos equiparable al porcentaje de ventaja que sacó la candidata de el PAN en Guanajuato para ganar la gubernatura, 9.27, pero es evidentísimo, es muy claro que la elección de Jalisco queda comprometida con un resultado que apenas le da a Movimiento Ciudadano una ventaja de 4.96%. Hay 2 estados que sobresalen por los amplios márgenes de triunfo, como lo veíamos hace un momento. 73.61% de ventaja en Tabasco y 67.23% en el estado de Chiapas. Y lo vemos en ese orden. En la diapositiva 8 vemos cómo Javier May pues tiene 777,498 votos de ventaja. Imposible que puedan impugnar eso. En la diapositiva número 9 tenemos a Óscar Eduardo Ramírez Aguilar con una ventaja también muy grande del 67.23%. Después, en el estado de Puebla, la diapositiva siguiente, la número 10, en Puebla también la ventaja de Alejandro Armenta Mier con 1,902,669 votos, 59.52% de la votación contra 32.81% de su rival de la coalición panista, Eduardo Rivera, pues no tiene nada que objetar en este caso. Vemos también en particular que Clara Marina Brugada saca una votación de 2,888,097 votos, el 51.90%, contra el 38.84% de Santiago Taboada, que tiene 2,161,591 votos. En el caso de la diapositiva 12, vemos el caso de Yucatán. Ahí estuvo cerrada la votación porque fue un 51.48% contra un 42.16%, pero 9.32% es suficiente para que no pueda prosperar una impugnación en el triunfo de Joaquín Jesús Díaz Mena. En el extremo opuesto hay 2 entidades en manos de la oposición en los cuales sus candidatos a la gubernatura tuvieron magros márgenes. Guanajuato, de administración panista, con 9.27 de ventaja entre primero y segundo lugar, y Movimiento Ciudadano, en donde el candidato naranja del mismo partido que está en el gobierno tuvo una diferencia de 4.96.
Y vemos gráficamente en la diapositiva 14, vemos cómo Rocío Nale García saca 2.124.130 votos contra 1.145.821 votos. Imposible que prospere cualquier impugnación en este caso. Lo mismo en la diapositiva número 15, vemos que la diferencia de Margarita es de 100,000 votos por lo menos, 280,751 votos de Margarita González Arabia, la morenista, contra 180,068 votos de Lucía Mesa, es decir, 47.87% contra 30.70%, 100,000 votos, y en este caso estamos hablando de 17.77 puntos más o menos de ventaja. 17.17% de ventaja. En el caso de la nueva gobernadora de Guanajuato, pues el triunfo es claro, la diferencia es muy apretada, pero las impugnaciones no parece que vayan a tener buen fin. Ya hubo una resolución del Tribunal Estatal Electoral y ahora la última resolución está en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero pareciera que la victoria de Livia Denise García Muñoz Ledo no tiene mayores riesgos también en el estado de Guanajuato. Pero hay una cosa que es muy importante. Le costó muchísimo trabajo al PAN, PRI, PRD ganar la gubernatura. Y no pierda usted de vista una cosa. En el estado de Guanajuato, que es el principal bastión de la derecha en el país, Morena ganó también allí las 2 senadurías de mayoría relativa, algo que era impensable hace 3 o 6 años. Entonces, el resultado, aunque favorece a la candidata PAN-PRI-PRD, también muestra ya una declinación en el poder de la derecha en el estado de Guanajuato. Y lo que le decíamos para empezar, Pablo Lemus tiene 1.626.941 votos, el 43.17% contra el 38.21% de Claudia Delgadillo González del partido Morena. Es el porcentaje más bajo de triunfo que obtuvo candidato alguno en los 9 estados donde hubo elecciones para renovar el poder ejecutivo. Y no hay que perder de vista que aquí gobierna el partido Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro Ramírez. El artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en materia electoral, por supuesto, establece que las elecciones federales y locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes, y dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes, escuche usted, se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Es decir, si Morena logra probar que en Jalisco se violaron algunos de los principios esenciales de la función electoral, ya con este requisito previo de que la diferencia es apenas de menos 5%, hay posibilidades jurídicamente sustentadas de que esa elección pueda ser anulada. Explica el referido precepto jurídico lo siguiente: se entenderá por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. Advierte el mismo artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral que en caso de nulidad de la elección se convocará a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Si en el caso de Jalisco se fundamenta bien la impugnación, se anula la elección y como el beneficiario de estas irregularidades es indudablemente Jesús Pablo Lemus, probablemente Pablo Lemus no pueda volver a ser candidato en una elección extraordinaria. Y finalmente, hay suficientes evidencias de que en los comicios realizados en Jalisco
el domingo 2 de junio del 2024 se violaron los principios rectores de la función electoral. Hay un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral que la violación de los principios rectores de la función electoral se pueden considerar faltas graves que hacen susceptible la nulidad de una elección. Y en el caso de los comicios en Jalisco, los comicios para la gubernatura de Jalisco, se violaron los principios rectores de la función electoral, que son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. Es decir, las razones para anular una elección no dependen solamente de que se anulen algunas casillas y se pueda modificar el cómputo total de los votos. No, hay una razón de mayor calidad, que es la interpretación que pueda hacer la Sala Superior sobre la violación de los principios constitucionales que son rectores de la función pública electoral y que son los que le acabamos de mencionar: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Aquí las cantidades pasan a segundo término porque prevalece la interpretación cualitativa de la elección. Estas son razones suficientes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule estas elecciones plagadas de irregularidades. Además, el Instituto Nacional Electoral tendría que considerar la remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, y ejercer su facultad de atracción para asumir la organización y la realización de elecciones extraordinarias confiables en el estado de Jalisco. Y finalmente, y esto no es un asunto menor, también tendrían que valorar tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si hubo, como se presume, la injerencia directa de funcionarios municipales y estatales de gobiernos vinculados a Movimiento Ciudadano en Jalisco, que habrían participado como funcionarios de casilla con el propósito de manipular el proceso electoral desde las mismas urnas. Todo esto explica con toda claridad por qué la virtual presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no aceptó reunirse en el transcurso de la semana ni con Pablo Lemus Navarro, el presunto ganador de la gubernatura en Jalisco, ni con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, porque los dos podrían estar involucrados en lo que los morenistas califican como un proceso plagado de irregularidades que podría derivar en la anulación de las elecciones en Jalisco. Y con esto concluimos puntos y comas hoy y concluimos también la semana. El lunes próximo por aquí nos encontraremos. Por lo pronto, gracias, descansen.